es lo último que vemos de integrales. Nosotros generalmente resolvemos integrales que son que me lo piden una condición que la función sea continua, ¿sí? Todas las funciones que son continuas son integrales, ¿ya? Básicamente si son acotadas también son integrales, pero generalmente pedimos que la función sea continua. Entonces acá nos vamos a poner en dos casos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero calcular una integral donde mis límites de integración no son acotados? Por ejemplo, cuando ¿sí? Generalmente hacemos desde A hasta B. Pero ¿qué pasa si yo lo tomo de acá, del menos infinito al más infinito? ¿Podría calcular la integral? Bueno, en algunos casos sí existe, en otros casos no existe. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Entonces ahí con límites no acotados. Límites de... ¿Alguien está haciendo el AES? ¿Estadística o no? Sí. ¿De 500? ¿Sí? Sí. ¿Y están viendo probabilidades o no? Sí, ya lo pasó. ¿Normal? Sí. ¿La probabilidad normal? Yo tengo la cadena. ¿Sí? ¿Y se parece esto, no es cierto? Sí. ¿La campana de Gauss? Sí. ¿No es cierto? Hay una ¿Sí? También ¿Ya? se ve ¿Y para calcular la probabilidad, cómo se calcula la probabilidad? la probabilidad de A partido de la probabilidad total. No, pero ¿cómo calculo una probabilidad? Cuando es una función de probabilidad, una función de probabilidad continua, como la normal, ¿no es cierto? O cualquier otra. La normal ustedes no creo. Se calcula mediante, usted usa una tablita tabulada, ¿no? Para calcular la normal. No todavía parece que Todavía no, ya. Bueno, y usar vamos a una... ganar por reflexión, acción. pero están viendo probabilidades nomás. Sí. No están viendo distribución de probabilidades. No, Ya. todavía no. Ya. Entonces van a ver las probabilidades y la teoría de probabilidades es teoría de conjuntos. ¿Sí la ven? ¿Sí? Uniones, conjuntos, intersecciones. Solamente que a los conjuntos esto ustedes le llaman eventos. ¿Sí? Y el universo, ¿no es cierto? Sería toda mi población y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todos estos eventos yo los puedo unir, intersectar, ¿no es cierto? Cuando lo uno es que tomo uno o el otro, ¿no es cierto? Y cuando intersecto uno y el otro, ¿no es cierto? Y el complemento es que no ocurre, ¿cierto? Que lo podemos decir que están en complemento, ¿ya? Entonces, solamente teoría de conjunto, ¿ya? Pero ahí están viendo probabilidad a nivel general, ¿ya? Pero después van a definir una cosa que se llama variable aleatoria, ¿sí? ¿Ya? Que a estos resultados que le voy dando a las variables yo le voy asignando un valor, ¿ya? Y eso va a ir ligado con funciones, que se llaman funciones de probabilidades, ¿sí? Y hay dos grupos que son las funciones que son discretas y las continuas, ¿sí? Y las discretas van a ver distribución, por ejemplo, binomial, creo que ven, Poisson, no me acuerdo cuál más, ¿ya? Pero esas son las principales, ¿ya? La exponencial es continua, ¿sí? Y dentro de las continuas la exponencial y la normal, ¿ya? Pero la normal es la más importante, que está campana, ¿ya? Porque toda distribución que de cualquier tipo, cuando son muchos datos, se distribuye como normal, ¿ya? La teoría del límite central, ¿ya? Entonces, por eso todo se centraliza. ¿Qué quiere decir normal? Que acá está el promedio, ¿no es cierto? Entonces toda la gente piensa como igual, ¿sí? O todas las personas hacen lo mismo, ¿sí? O todo se rige más o menos hacia el mismo lado, ¿ya? Eso significa normal, ¿ya? Entonces se concentra todo en la mitad y hay muy pocos casos de dispersión, ¿ya? Y para calcular una probabilidad normal se calcula mediante una integral, ¿sí? Solamente que la función que está acá no se puede integrar, no se puede calcular la anterior, ¿sí? Entonces ahí se usa una aproximación que se llama aproximación numérica, ¿ya? Y ustedes van a tener una tabla tabular donde van a encontrar las probabilidades y todas esas cosas, ¿ya? Bueno, pero ¿por qué se usa esa tabla tabular? Porque antes no había la tecnología que hay ahora para calcular estas integrales, ¿sí? Porque acá van a calcular integrales más o menos así. Van a calcular la integral, por ejemplo, si yo quiero calcular esta probabilidad, ¿sí? ¿Cierto? Una probabilidad acumulada. Entonces voy a calcular la probabilidad que viene del menos infinito hasta un valor de A, ¿sí? Uno que ahí está el valor de A, ¿sí? La probabilidad que sea menor que A, de una función que va a ser exponencial de menos x menos mu al cuadrado partido por sigma cuadrado por dx, ¿sí? Una cosa así, ¿sí? Sí, está estandarizado, por ejemplo, ¿ya? Donde mu es la media y el sigma cuadrado es la varianza,
¿ya? Si uno lo estandariza y lo deja con media cero y varianza 1, ¿ya? Pero ahí van a ver lo que es un cambio variable, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que hace es que estoy calculando la integral de e elevado a x cuadrado. ¿Se acuerdan que yo en las primeras clases dije calcule la integral de e elevado a x cuadrado? Y no se conocían antes de llegar, ¿sí? Y más encima, si está en el medio infinito, ya que un límite no acotado, tampoco no sabemos cómo poder resolverlo, ¿ya? Entonces, todo esto ahora sí lo podemos hacer, ¿ya? Con los computadores, pero mediante aproximación, pero no de forma exacta, ¿ya? Pero hay funciones que sí se pueden integrar y sí vamos a ver que se pueden calcular con límites que no sean acotados, que vayan del medio infinito. O sea, vamos a poder calcular este límite, ¿ya? Y otro caso, el que vamos a analizar, es cuando la función no es acotada. Por ejemplo, yo quiero calcular la integral entre a hasta b, con esto c. ¿Sí? Pero esta función no es acotada en c. Entonces, ¿existirá la integral? No. También en algunos casos existe y en otros casos no, ¿ya? Entonces también acá cuando la función no es acotada. Entonces vamos a ver cómo resolver ese tipo de integrales, ¿ya? Bien. Entonces vamos a definir dos tipos de integrales, vamos a decir tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es cuando la función, perdón, cuando los límites de integración no es acotado. Esto vamos a llamar integrales tipo 1. ¿Podría programar la integral de eso? Límites integración no acotada. Esas son las integrales de tipo 1 impropias, ¿ya? ¿Qué va a significar esto? Vamos a dividirlo en tres casos. En tres casos. Buenas tardes. Hola. Vamos al primer caso. Voy a cerrar esto como área para que sea como cálculo integral. Ya. Yo quiero calcular toda esa integral que está acá, desde a hasta el infinito. ¿Ya? Que es el primer caso. ¿Ya? Pero yo solamente sé calcular de a hasta b. ¿Sí? En un intervalo acotado. Y siempre tiene que ser un intervalo acotado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un valor de b bien grande. ¿Sí? Por acá b. Y voy a calcular la integral desde a hasta b. ¿Ya? Pero este b puede ser bien grande. Entonces este b podría ser 1000, 1.000.000, 30 millones, ¿sí? O cualquier dato.
Entonces, en vez de decir que este es grande, la forma de decirlo matemáticamente, vamos a decir que este valor de b se acercará a ¿cuánto? Infinito. A infinito. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera calcular la integral desde a hasta el infinito, ¿sí? Voy a calcular la integral de a hasta b, pero haciendo tender el b a infinito. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Tomando un límite con b infinito. ¿Sí? Entonces, por eso cuando dice la integral desde a hasta infinito, ¿sí? Desde a hasta infinito de la función, ¿ya? Siempre que la función sea continua, ¿sí? Y sea integral entre a y b, entonces se va a calcular la integral entre a y b, y después se calcula el límite cuando b tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa? Voy a calcular el b y digo después, ¿y el b qué pasa si lo hago bien grande? Y como es un límite, puede existir o no existir. ¿Sí? Y si existe, la integral existe. Si el límite no existe, la integral no existe. ¿Ya? Ese es el caso número 1. El que aparece acá. Vamos a hacer ahí un circulito. Para el caso de los infinitos positivos no es necesario indicar el signo, ¿cierto? No. Solamente cuando son números positivos uno no indica los signos, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, una vez yo haya integrado, le aplico después el límite. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, vale usar todo, si me da infinito partido infinito, le aplico después la derivada. O, Sí. ¿sí? Entendamos primero cómo sería cada uno de los casos. Fíjense, el segundo caso me dice calcule la integral de menos infinito hasta b. ¿Sí? De menos infinito hasta b, de f de x. ¿Sí? O sea, llega acá hasta un b. ¿Sí? La función viene acá del menos infinito, llega hasta aquí. ¿Sí? Entonces, calcule toda esta integral. ¿Sí? Estamos viendo con la idea de área. ¿Cómo podría calcular esa integral? Quiero calcular la integral de menos infinito hasta b. Entonces hago lo mismo. Digo, voy a tomar un valor de a. ¿Sí? Entonces voy a calcular la integral que está acá. De a hasta b. ¿Sí? Y después, ¿qué hago con el a? Lo hago crecer Al infinito. al menos infinito. O sea que nosotros podemos tomar cualquier valor y lo calculamos y le agregamos. No, le ponemos a, lo vamos a dejar como fijo. Como fijo. ¿Sí? A y B. Sí, como una variable. ¿Sí? El a. ¿Ya? Y después lo hacemos tender al menos infinito. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando queremos calcular la integral de menos infinito a b, vamos a calcular la integral de a hasta b, y después el a decimos que tiende al menos infinito. ¿Se entiende? Entiendo el concepto. Sí, el concepto es el que me interesa. Ahora para calcularlo, Ahí hay otra cosa. ese es el problema. Calcula la masa del sol. El último caso me dice calcule la integral de menos infinito a infinito. Que es un resumen básicamente del caso anterior. Es una función continua, así que acá no hay corte. Entonces calcula del menos infinito. ¿Dónde está eso? Para allá. Por ejemplo, esto como campana de Gauss. ¿Cómo puedo calcular esa integral de menos infinito a más infinito? ¿Cómo se te ocurre? Con la integral de menos infinito a más infinito. ¿De dos partes? De menos a. ¿Cómo? ¿De dos partes? Lo divido en dos partes, ¿ya? ¿Dos integrales? ¿Cómo lo divido en dos partes? ¿Cuándo las dos también? De menos infinito. De menos infinito a A b. menos infinito y B más infinito. Divido acá un punto cualquiera. ¿Sí? Generalmente uno toma el cero, ¿ya? Si no tiene problema, ¿sí? Porque el cero es más fácil de evaluar, ¿ya? Pero tomo un valor c, ¿sí? Entonces digo ya. Entonces, voy a calcular esta integral. ¿Sí o no? Esta integral. Pero esa integral, ¿qué es lo que es? El caso 2, ¿no es cierto? Sí, el caso 2. El caso 2. ¿Sí? El caso 2 es integral.
Y ya sabemos cómo calcularla. Y también calculo después esta integral. Este sería el caso. ¿Sí? Y la sumo y tengo la integral. ¿Estás sumando la de allá? ¿La primera y la segunda? Sí, sí, es como tomar esta y esta la junto y me queda de infinito a infinito. Y ahí es el caso 3. Exactamente. Ah, ya. ¿Sí? Lo complementa. Exactamente. Bueno, Sí. ¿se entiende? Sí, bueno. Dejémosla ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, es eso. Sí, este tipo y el otro. Con eso terminamos. Por eso lo llamamos todos los ramos. Con ese terminamos morir. Con eso muero, me sepultan. Oh shit. Holy shit. Holy shit. Veamos un ejemplo porque hay que verlo con numeritos. Hasta ahí estamos Ah, bien. Ya, por ejemplo, quiero calcular la integral desde 1 a infinito de 1 partido por x. No. Bueno, están resolviendo la integral ya, pero si uno hace la gráfica de 1 partido por x, aunque no es necesaria la gráfica, pero volvió a hacer acá, es la gráfica de 1 partido por x, por ejemplo. ¿Ya? Y usted quiere calcular la integral desde 1, que está acá, hasta el infinito. O sea, si lo ven como la idea de área, estaría calculando esa integral. ¿Cómo? Entonces yo calculo la integral de 1 a infinito de 1 partido por x y por dx. Escúchame eso. 1 por b. De Ya. 1 a b. Exactamente. Entonces digo, ya voy a, en vez de llegar hasta el infinito, voy a llegar hasta un número fijo, b. ¿Ese lo escojo yo? Sí, pues. Un número que tiene que estar superior de 1. ¿No es cierto? Infinito, el B. Sí. B. Una vez. Entonces voy a calcular esa integral. Entonces yo digo, ya, voy a calcular la integral entre 1 y b de qué? De la misma función, de 1 partido por x por dx. ¿Sí? Ah, pero este b, ¿qué hago? Lo tiende al infinito. Ya, entonces tomo el límite cuando b tiende al infinito. Entonces tengo que hacer dos cosas, dos cálculos. Un cálculo de una integral y un cálculo de un límite. ¿Ya? De b. Entonces esto queda igual al límite cuando b tiende al infinito. Cuando yo resuelvo la integral, recién ahí tomo el límite. Ya. ¿Cuánto es la integral de 1 partido por x? Logaritmo natural. Logaritmo natural De x. de x evaluado entre 1 Y b. y b, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, pero esto es igual al límite cuando b tiende al infinito. Y al evaluarlo se queda como logaritmo natural de b, ¿no es cierto? Menos logaritmo natural de 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el logaritmo natural de 1? Vale 0. ¿Sí? Le pongo el logaritmo natural de 1, ¿sí? Porque elevado a 0 vale 1. Bien, entonces me queda solamente el cálculo de esto, que depende de b. Porque ya resolví la integral, ahora calculo el límite. Y si calculo ese límite, ¿cuánto me da? Calculo 1, recordemos. Hágalo de forma intuitiva con la calculadora. ¿Sí? Póngale, cuando b tiende a infinito, ¿qué estoy diciendo yo? Que es un número grandote, ¿no es cierto? Ya. Póngale a la calculadora un número grandote, no sé, 1000. ¿Cuánto me da logaritmo de 1000? ¿Cuánto? Logaritmo natural de 1000. Logaritmo natural. Logaritmo. 6.900. Ya, 6 como algo. Sí, 6.9. ¿Qué pasa si ponemos ahora 1000? Obviamente no es infinito. 1000 para mí es un número gigante. Póngale 100.000. ¿Eso tendría a ser? No sé. Póngale 100.000. Logaritmo natural de 100.000. 20.70. Claro, que sea más grande que ese. Creció el número, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué le pongo? Póngale
un 10-0, 15-0. Sí, lo puso como 20. Y va creciendo. Sigue creciendo. Va creciendo. Y siempre creciendo. Entonces, ¿para dónde va tendiendo el límite? Hacia Al infinito. infinito. Exactamente. ¿Sí? ¿Cierto? De hecho, si uno ve en este caso la función logaritmo de b, si recuerdan, esa es la gráfica del logaritmo de b. ¿Sí? O logaritmo de x. ¿Sí? Esa es la función logaritmo de x. ¿Sí? A medida que va creciendo la x, ¿sí? Va creciendo el x, el logaritmo se va yendo al infinito. ¿Sí? Entonces, esto vale infinito. ¿Sí? ¿Existe o no existe el límite? Sí existe. ¿Ah? No existe. No, ¿No? En infinito, ¿no? No, pues sí, existe cuando tiene un número. ¿Sí? Mira, 2, 3, 1000, raíz de 3, 5 tercios. Era ya. ¿Sí? Entonces no existe el límite. Y como no existe el límite, ya vamos a decir que diverge. ¿Y el qué? Diverge. Divergente. Sí. Eso. Que no se sabe dónde llega. ¿Sí? Eso se llama, eso significa que divergente. Cuando decimos que converge, es que sabemos dónde llega. Pero, ¿y todos los ejercicios van a ser así? Sí, o sea, en este caso, como el límite diverge, ¿sí? La integral diverge, por tanto, esa integral existe. Diverge. Profesor, ahora voy a preguntar, si yo, por ejemplo, me da infinito partido infinito, o Infinito partido por infinito si es yo le puedo apretar, le puedo hacer el orbital, la orbital. y ahí... Ya, ¿por qué? Porque el infinito partido infinito existe o no existe. ¿Es uno? Sí. Sí. ¿Uno? No, no existe. No, no. No, No. ¿Sí existe? No sé, no sé. no, pues es una forma indeterminada. Claro, indeterminada. Es como cuando Porque pongo tiene cero solución, partido... Infinito, clave. infinito partido por infinito, yo no sé cuánto vale. Ah. ¿Sí? Acuérdense que ustedes hicieron, de hecho, en cálculo 1 deben haber hecho harto límite infinito partido por infinito y alguno le da 2 tercios, 1, 0, ¿no es cierto? Porque, harto límite, porque son indeterminados, porque hay que factorizar, usar log y tal cosa. ¿Sí? Sí. ¿Cuál otra forma indeterminada hay? 0 por infinito, por ejemplo. Claro. 0 por infinito también es indeterminado. ¿Sí? Porque vean un concepto de límite. A nosotros nos enseñaron que 0 por cualquier número es 0. Pero es un límite. Cuando yo digo 0, es porque estoy diciendo 0,0000, no sé. Con harto 0 y un 1, no es 0. Y multiplícalo por un número gigante, 0,0001. Ya mejor me va a dar 10, 15, 20. ¿Ya? Porque es un concepto de límite, no es un valor que yo reemplace. Profesor, pero ahora estaba viendo en internet que, por ejemplo, si yo pongo un número cualquiera partido de infinito, ese resultado sería 0. Eso va al 0. ¿Por Ese qué? es cero. Háganlo en la calculadora nuevamente. Miren, Ese- pongan 1, un número cualquiera, 1, y díganlo por 100.000. Porque mis compañeros me lo digan, pero ya había visto la respuesta porque... ¿Sí? Uno. Dividido por 100.000. Por 1000 elevado a 1000. ¿Cuánto me da? 0,000001, ¿cierto? Sí. Y se lo divido por 10 millones, 0,0001. Entonces va tendiendo a 0. Cero, sí, pero nadie lo está viendo. Un número, sí, pues si ven, un número chico y lo divido por uno bien grande, se hace 0. ¿Sí? Si un número lo divido por un número bien chiquitito, se hace grande. ¿Sí? ¿Ya? Entonces por eso uno dice 1 dividido por 0, infinito. ¿Está bueno? Sí. Eran los límites clásicos que uno veía. Nunca me dijo. Era grande.